Soy Adrián de la Cruz y te doy la bienvenida a este curso de estadística. En esta primera sesión vamos a ver aspectos básicos de la misma, como conocer qué estudia la estadística y también aprender los objetivos de la misma. Si estás interesado en aprender, en conocer más sobre esta útil herramienta para muchos campos como la medicina, los negocios, la educación, bueno, te invito a que te suscribas y que sigas viendo las demás sesiones que estaremos publicando regularmente. Muy bien, entonces, ¿qué es la estadística? Bueno, buscando alguna definición me topé con la siguiente y me parece muy adecuada para lo que se ha convertido en la estadística al día de hoy. Incluso voy a ir comentando cada uno de los elementos. Entonces, la estadística es un conjunto de procedimientos para reunir. ¿Qué vamos a reunir? Información. ¿Y cuál va a ser nuestro mayor objetivo? Comprender esa información. Entonces, desde cómo reunimos la información, ya estamos utilizando estadística. Vamos a utilizar teoría estadística. Esa información va a ser importante medirla porque vamos a obtener estadísticos de la misma, es decir, vamos a obtener indicadores. También la estadística nos puede ayudar a clasificar. ¿Qué vamos a clasificar? Bueno, dentro de esa información, a lo mejor queremos nosotros generar subgrupos. Por ejemplo, piensa en una empresa que quiere distinguir o clasificar clientes. Entonces, la clasificación nos va a ayudar a comprender mejor esa información porque, bueno, tal vez tengamos que hacer promociones o marketing especializado para esos grupos. Entonces, la estadística nos va a ayudar a clasificarlos de mejor manera. También es necesario la codificación. En ocasiones vamos a tener información que esté en forma de texto y va a ser oportuno cambiarla a numérica para poder obtener un poco más de información. También viceversa. Podemos nosotros codificar la información en forma numérica, pero cuando ya realicemos, por ejemplo, alguna gráfica, una tabla, bueno, se puede convertir. Toda la codificación va a ser importante porque la información también tiene características dependiendo cuáles son las fuentes de información y sobre todo las variables que estamos analizando. Computar. Bueno, la estadística es una ciencia que tiene más de 200 años y hay distintas teorías que tienen esta antigüedad o tal vez un poco más. Entonces, la estadística en los últimos años ha evolucionado enormemente gracias a la computación. Entonces, en estadística vamos a estar haciendo operaciones matemáticas, nos está sumando, restando, dividiendo, multiplicando, elevando al cuadrado, sacando logaritmos. Entonces, va a ser muy importante porque vamos a estar haciendo operaciones matemáticas. También la información que tenemos, la estadística nos va a permitir analizarla de una mejor forma. Y eso también es importante porque podemos resumirla. En ocasiones los tomadores de decisiones no tienen mucho tiempo para darse un clavado en bases de datos gigantescas como las que tenemos hoy en día. Entonces, un buen dashboard, una buena gráfica, una buena tabla que nos da información resumida pero estratégica va a ayudar a tomar mejores decisiones a gerentes, a jefes, a, ¿por qué no?, médicos, profesores, políticos. Entonces, esa información resumida va a ser muy importante. Es también uno de los grandes objetivos de la estadística. Todo ello con la intención de comprender mejor esa información que hemos reunido. Y por último tenemos que esta información numérica es recomendable que sea numérica. Tenemos más elementos, vamos a hacer mucho más operaciones matemáticas, aunque si es texto también podemos hacer algunos resúmenes como tablas de frecuencias o gráficas. Entonces, esa información se adquiere de forma sistemática. Es importante porque también, como comenté,
la información tiene un tratamiento que se debe de realizar para que tenga validez. Entonces tenemos que conocer esos fundamentos para que la información que tenemos la podamos utilizar y realizar nuestros análisis a través de la estadística. Tenemos dos grandes áreas de estudio y de análisis de la estadística. Por un lado, la estadística descriptiva. Su nombre lo dice, nos va a ayudar a describir la información que tenemos. Y la estadística inferencial, que vamos a hablar de ella un poco más adelante. Entonces, volviendo a la estadística descriptiva, nos va a ayudar a resumir la información, a visualizar esa información y a generar indicadores. ¿Cómo vamos a resumir la información? Bueno, podemos hacerlo a través de tablas. Las tablas, de nuevo, puedes resumir información de una base de datos de 10,000, de 100,000, hasta de 1,000,000 o más de observaciones en una tabla donde se muestren estos indicadores y ya es un resumen. También en ocasiones las personas somos más visuales. Tal vez una tabla, cuando tienes una gran base de datos, bueno, tienes mucha información y puede llegar a confundir. Entonces, las gráficas son muy visuales, son muy importantes porque nos ayudan a comprender, tal vez de una forma más rápida y sencilla, toda la complejidad de la base de datos. Entonces, también en estadística vamos a utilizar mucho el análisis gráfico. Y los indicadores se van a generar estadísticos. Estos estadísticos, bueno, como mencioné, van a salir de operaciones matemáticas y nos van a dar más información. Un ejemplo de tabla, bueno, tenemos las tablas normales, tenemos tablas de frecuencias, las normales, tenemos tablas cruzadas, donde podemos tener dos variables. En esas dos variables queremos observar qué elementos tienen en común, cuáles divergen. Entonces, pues es muy importante las tablas cruzadas, nos van a ayudar también a entender mejor una base de datos. Hay una gran gama de gráficas, tenemos gráficas de pie o pastel, depende de cómo la conozcas en tu país. Tenemos gráficas de barras, tenemos gráficas histogramas, también tenemos gráficas XY, tenemos gráficas de burbujas. Hay una gran variedad de gráficas que, de nuevo, el objetivo es poder analizar de una forma visual y comprender algo complejo de una forma más sencilla. Y también vamos a poder generar estadísticos. Tenemos estadísticos, por ejemplo, centrales, que nos van a ayudar a resumir toda esa base de datos en un solo valor, ¿sí? Es un valor numérico. Tenemos, complementando un estadístico central, una dispersión. Bueno, los datos que tanto se mueven, va a ser eso importante. Y tenemos, por ejemplo, uno central, la media y la desviación estándar. Entonces, si te interesa conocer más sobre estos estadísticos, puedes suscribirte para que no te pierdas y estés a tantos de cada una de nuestras sesiones. Ahora sí, vamos a la estadística inferencial, la cual tiene por objetivo probar hipótesis. Estas hipótesis van a ser planteamientos que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, ¿qué tan eficaz es una vacuna? Por ejemplo, ¿qué tan buena es una política pública o un programa social? O si hay diferencias entre dos grupos, es decir, si hay diferencias, a lo mejor consumidores, en que sean de género masculino o género femenino. Entonces, aquí, a través de la estadística descriptiva, también vamos a probar hipótesis en la estadística inferencial, para la cual tenemos varias herramientas o procedimientos. Por ejemplo, la correlación. La correlación nos indica qué tan relacionadas están dos variables en particular. Es un primer análisis exploratorio, pero siempre es bueno comenzar con lo básico. También tenemos la comparación de parámetros o estadísticos. Vamos a ver la diferencia de ellos más adelante. Y bueno, aquí, como les comenté, queremos saber si esos grupos que ya generamos, que clasificamos, se comportan igual o no.
Esa va a ser nuestra hipótesis. Y bueno, nos puede interesar esto por varias razones. Por ejemplo, si queremos medir la eficacia de un medicamento en dos grupos diferentes, bueno, podemos hacer esta prueba de hipótesis. Si tenemos clientes diferentes, si tenemos trabajadores diferentes, bueno, es muy amplia la gama de hipótesis y de aplicaciones que tiene la estadística. Posteriormente podemos comenzar con análisis de regresión, que parte de unas correlaciones y nos arroja resultados un poco más completos. Aquí es importante señalar que es la línea entre la estadística y la econometría. Aquí digamos que es donde termina la frontera una y empieza la otra, pero en realidad puede tratar de la misma ciencia, porque la econometría necesita de mucha teoría y herramientas estadísticas. Entonces, bueno, cuando ya se especializan en análisis de regresión, bueno, se denomina como econometría. Aquí no solamente tenemos el análisis para dos variables con las correlaciones, que esa es una limitante, sino que podemos expandir ese análisis de cómo interactúan más de dos variables y podemos nosotros también tener conclusiones. También es importante señalar que en la actualidad, bueno, se han desarrollado muchas técnicas de regresión, por lo cual vamos a tener distintos modelos y, como les comenté, el objetivo de la estadística es comprender mejor la información, y entonces también vamos a tener muchos modelos que podemos nosotros utilizar para comprenderla. Aquí la podemos tú visualizar como un sastre que está haciendo un traje a la medida. Eso va a ser nuestro análisis de regresión. Y tenemos un último elemento muy útil y también muy deseado, que son los pronósticos. La estadística nos va a permitir hacer mejores pronósticos. De nuevo, la computación nos ha ayudado a generar pronósticos cada vez más acertados, aunque también es oportuno reconocer que se tiene un grado de error. Todo muy bien. Entonces esta gráfica en este diagrama nos ilustra todo lo que la estadística nos puede aportar como herramienta de análisis. Con esto finalizaremos la sesión del día de hoy.